tardes. Bueno, les voy a intentar en pocos minutos definir por qué es necesario conocer la clasificación SEAP, que ya la hemos puesto en el consenso. Todos ya deberíamos saber que nos aporta y debemos informar el contexto clínico del paciente, etiológico, anatómico y fisiopatológico. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un SEAP 0, cuando nos llega para hacer un estudio, no debemos buscar lo mismo que un SEAP 6. Cada uno tiene su complejidad en cuanto a la clínica. Estos son los pacientes que nos pueden llegar y no va a ser lo mismo ver esto que intentar definir esto para ayudar a determinar cuál es la etiología de esto y la posible solución. El SEAP 0 son aquellos que no tienen nada. Obviamente, el SEAP 1 son telangiectasias o flebectasias reticulares. La diferencia entre uno y otro sabemos que es el calibre, menos de 1 milímetro para las telangiectasias y menos de 3 milímetros, entre 1 y 3 milímetros para las venas reticulares. Esto es un Doppler probablemente de un SEAP 0 o un SEAP 1, es esto. Una vena safena magna de calibre normal con competencia de sus válvulas. Ahora ya tenemos la progresión a SEAP 2 en sus diferentes variables con varices, ¿no es cierto? Y en base a esto, digo esto porque aunque nos riamos, muchas veces los estudios están hechos en posición acostada y cuando viene el informe normal, y en estos pacientes informe normal. Entonces acá vamos a ver qué es esto. Bueno, esto es la safena accesoria anterior en esta paciente que obviamente va a estar insuficiente. En esta paciente vamos a ver todas las variables diagnósticas que vamos a tener. Va a estar insuficiente desde la unión safeno-femoral con su flujo retrógrado. Vamos a mirar el eje perforante y vamos a definir el calibre de la safena. Y vamos a ver por qué es importante, porque seguramente el cirujano, si va a hacer terapia endovascular, va a necesitar conocer el calibre de la safena. Esto es otro paciente que tenemos varices obviamente en las dos piernas. Acá como variante de la safena magna, fíjense que tiene claramente, como decía el doctor Boroda, secuela con bridas endoluminales que también la tenemos que marcar. Esto es una vena perforante, le ponemos el calibre y constatamos si es competente o no. Y esto ya cuando tiene fenómenos de esclerolipodistrofia y fenómenos cicatrizales ya es más complejo definir si esto es una perforante por la fibrosis que conlleva y definir la competencia. La otra pierna, fíjense que está insuficiente, la vena safena magna, pero después, que es otra cosa que yo habitualmente también marco mucho, vamos a ver hacia dónde va esto es la unión safeno-femoral, esta es la vena safena que está con fibrosis en su interior insuficiente, y vamos a ver en la próxima que la safena magna deja el compartimento safénico, pasa a ser marcadamente hipoplásica y lo que marca las varices de la paciente del muslo son la descarga en las epifaciales, que es una cosa que yo también marco a la altura en la que ocurre y se lo marco al médico. Esta es la safena magna en muslo, fíjense cómo deja el compartimento safénico y se transforma en esta epifacial insuficiente, que va a ser lo que le va a dar todo el trayecto varicoso a la cara anterior del muslo y la cara externa. Esto es la cartografía de esta paciente, toda insuficiente y acá a tanto de la interlínea articular descarga en esta tributaria y es lo que da las varices. Esto es el SEAP 3, que es lo que acaba de mostrar recién el doctor, con edema. Este es un paciente en posición de pie, estos son pacientes todos que hago yo. Y fíjense, uno lo único que puede ver en partes blandas son todos estos canales de líquido, nada más. Estos ya son fenómenos más avanzados de la insuficiencia venosa con lipodermatoesclerosis, ya donde, fíjense, este es un compartimento normal, fíjense la diferencia, y esto con todas estas líneas, estas bandas,
que conlleva la lipodermatoesclerosis. O sea que el Doppler no es igual en cada caso. CEAP5 son úlceras cicatrizadas y CEAP6 son úlceras activas. Actualmente se ha modificado y pueden ser recurrentes, se pone CEAP6R, recidivantes. Acá ya, ¿por qué digo lo de porque más allá de la insuficiencia venosa que tenga el paciente, muchas veces si uno ve una perforante como esta de 4.8 milímetros que está insuficiente, muchas veces le cierran esa perforante y al paciente ya se le soluciona, al menos se le cierra la úlcera. Entonces de ahí, en estos pacientes que hay que estar muy, muy atentos a ver si no tienen perforantes que estén involucradas en como esta, en la etiología de esta úlcera. Muchas veces las úlceras son muy grandes y yo lo que le hago, le pongo film para verlas. Acá les pongo diferentes calibres de safenas para que vean que no todas son iguales. Esta es una paciente con una gran úlcera del maléolo que tiene perforantes y encima tiene secuela. Esto es un síndrome postrombótico. De ahí la importancia también de analizar al paciente. Esto les juro que es la última vez que se los digo. Lo prometo. Estos son todos informes a diario que uno recibe. Acá dice este informe que la vena safena está insuficiente, pone insuficiencia venosa crónica en los territorios descriptos, estudio de bajo riesgo, no sé cómo ha hecho para definir eso, pero realmente uno a veces dice, bueno, este informe está acorde con lo que uno debería hacer. A mí hay veces que me da miedo mi propio informe y los ajenos. Entonces, esto es otro, el calibre está incrementado, el cirujano necesita saber cuánto está de incrementado. Y otra cosa que tendemos a poner, y les aclaro que no solamente somos los cardiólogos, la severidad. ¿En base a qué? No hay un solo estudio que avale que la severidad de la insuficiencia. Y no somos los cardiólogos nomás, los ecografistas en general tienden a poner insuficiencia severa, cuando la verdad que no hay el único estudio que habla de velocidad por encima de 30 está hecho en el eje venoso profundo, no superficial. Entonces, fíjense esto, en base a lo que acabamos de ver, yo digo que esta velocidad de regurgitación, que es de 20, es de menos severidad que esta que es de 60, con distintas maniobras, dorsiflexión, compresión, y esta fue hecha por mí en el mismo paciente en un mismo examen. ¿Cómo? Esto es lo mismo, esto mide 40, esto mide 60, porque yo solamente modifico la presión de compresión y yo no hago compresión con un dispositivo que me permita comprimir siempre a la misma presión. Yo lo hago con la mano. Entonces, cuidado cuando uno marque la severidad. Entonces, yo digo, ¿es lo mismo esta safena que está insuficiente? Que esta safena que mide 10, 11 milímetros, que esta que está neurismática, no es lo mismo. Por eso digo, pongamos el calibre safeno. Fíjense, esta es pequeña, yo le pongo vena safena magna insuficiente y mide 3.2. ¿Esto amerita ser tratado? Yo diría que no, pero bueno, le tengo que dar la chance al médico tratante que sepa de qué estamos hablando. Entonces, como es necesario tener en presente la clasificación CEAP, claramente sí. El calibre también. Hay un montón de sitios donde se lo puede medir. Yo lo mido a 15 centímetros en lo que llaman el segmento P1 por debajo de la arcada crural. Si quieren medirlo a nivel de la unión, también, pero cuidado porque llegan las ramas de pelvis que pueden alterar el calibre. La velocidad pico. Y yo la verdad que no la pongo porque no me parece que aporte mucho y el tiempo de reflujo decididamente no sirve para nada. Entonces, como conclusión, la clasificación para el examen Doppler permite estandarizar conjuntamente con lo que mostró el doctor Boroda para que todos hablemos un mismo lenguaje. Nos llega un paciente con un pedido CEAP C4, yo tengo que saber qué me están pidiendo. Permite hacer un diagnóstico integral, porque fíjense que yo puedo definir conjuntamente la causa,
la ubicación, se las ubico, porque digo es perforante, superficial o profundo, y cuál es la fisiopatología. ¿Es obstructiva? ¿Es insuficiente? ¿Es mixta? ¿Es indefinida? Permite entonces hacer una guía para el análisis Doppler, evaluar la severidad clínica, de la enfermedad venosa y realizar un protocolo estandarizado. Nosotros en el consenso lo pusimos como recomendación clase 1, nivel de evidencia C. Para terminar entonces el primer estudio, uno diría que de forma muy sencilla va a poner el calibre de la safena y que tiene insuficiencia valvular, nada más.